Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado La justicia secuestrada. Hace justo 8 años, el 21 de agosto de 2018, publicaba yo esta reflexión escapada al pueblo vecino, Cullera, sin nada que quitar, sin nada que añadir, sin desperdicio alguno. Decía yo entonces, imagínate que dos personas notables de la judicatura y de la prensa digital coincidan en un momento en un lugar determinado. También podíamos imaginar de qué podían estar hablando. Tienen en común estar viviendo estos momentos claves en este país donde parece que la gran economía y la política van juntos y se influyen mutuamente. Hablan de escribir un libro que viene a ser una especie de retrato de la época. No voy a decir quién escribe qué, porque los dos son personas muy en sus cabales. Fue el 6 de julio de 2018 a las 8 de la tarde cuando vinieron a Cullera, que está solo a 6 kilómetros de Sueca, en que vivo, a presentar la tercera edición. Fue un éxito rotundo de público la que acudió al auditorio. Uno de los dos nació en Cullera. Muchos amigos, conocidos, admiradores y gente de distintos pueblos cercanos acudieron al acto. No cabía una sola alma. Tuvieron que improvisar nuevas sillas por los pasillos. Grandes, muy grandes, Joaquín Bosch e Ignacio Escolar. Se trata de un libro que parece destinado a gente poderosa para saber cómo hay que llevar a cabo la corrupción, pero también a otra clase de personas para saber lo que no se debe hacer. Pueden estar interesados en él los políticos de alto rango, empresarios de alta gama, algunos funcionarios y sobre todo a ciudadanos avisados que ya están un poco hartos de estas artimañas y de cómo nos han venido tomando el pelo. A Bosch y Escobar, muy poca gente les puede decir cómo funciona el chanchullo. El primero porque desde su posición en juezas y jueces para la democracia está al tanto de lo que ocurre en determinados ámbitos, mientras que el segundo, desde la información digital, el diario.es, está al corriente de todo lo que se cuece en algunos partidos políticos para su financiación y la de algunos de sus miembros. Nos hablan de la politización de la justicia y las injerencias de los partidos en su gobierno, de la justicia, de la lucha de los ciudadanos contra los abusos de la banca, de lo que los ciudadanos ven sobre la independencia e imparcialidad. La crisis económica ha provocado unos efectos devastadores en la ciudadanía y un considerable malestar en general sobre la justicia, que mientras una gran parte de la sociedad quedaba precarizada por los recortes, había sectores privilegiados que se aprovechaban del desastre. Las protestas ciudadanas tuvieron como respuesta institucional y la restricción de las libertades, con la ley de Mordaza. Los políticos han actuado de forma que han influido en los magistrados en muchos casos. Los partidos cuentan con mecanismos muy directos para influir en la justicia, tanto en los nombramientos como en los premios y castigos a los jueces. Y ahí es donde entra la separación de poderes. Los poderes económicos han tenido una gran capacidad para definir unas estructuras de poder provenientes de la Unión Europea, estimuladas desde ámbitos financieros, ha alarmado a algunos de los intelectuales europeos por la limitación que supone para la propia democracia. Y además han languidecido los sindicatos y los medios de comunicación.
Disminuir el poder de la justicia supone crear dificultades para que pueda controlar los abusos de esos poderes. La crisis acabó produciendo la captura de muchos de los grandes grupos de medios. Hay una pulsión del poder por controlar los juzgados y capturar la prensa. No hay democracia que pueda funcionar si todos somos iguales ante la ley. Por lo que es necesaria una justicia fuerte, capaz de proteger su independencia. Hemos presenciado recortes de los derechos sociales, restricciones de las libertades, trabas en la lucha contra la corrupción y denegaciones de los derechos más esenciales a determinadas personas. Incluso una confesión religiosa mayoritaria podría conseguir que otros puntos reciban una consideración institucional inferior. La propia idea de justicia ha entrado en crisis para ser sustituida por la ley del más fuerte. Es necesario que la sociedad crea en la justicia y acepte sus decisiones, no solo por el miedo al castigo, sino que creamos en esas leyes e instituciones. Desde el momento en que el poder político premia o castiga para promocionar los jueces que le son más favorables y que no se les salgan del redil, resulta más difícil creer en la independencia judicial y la separación de poderes. No resulta atrayente que tu carrera profesional puede quedar marcada por el agrado o desagrado que tus resoluciones provoquen en el poder político. Sigo diciendo yo, en definitiva, un pequeño paso para los hombres de esta época, pero un gran salto para el despertar de los humanos.